Bueno, un gusto, Osvaldo, estar acá para conversar sobre el libro de tu autoría. Y quería arrancar preguntándote, parece que como una tesis central es que no compartir una pertenencia no es tener un pensamiento distinto, sino ser culpable, ¿no? Y tratás de plantear de la necesidad para que haya una democracia plena, de que todos los integrantes, y en especial los partidos políticos, se reconozcan recíprocamente la legitimidad. Y esto es algo que en varios ejemplos que vos ponés en el libro no pasa, ¿no? Haces ejemplos con la ciencia, con el tango, con el subte. No sé si querés explayarte un poquito sobre eso. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, el libro gira en torno al concepto de gorila, que es un concepto descalificatorio que ha usado el peronismo, pero que otros populismos pueden usar otros. Lo central es que los que no se adhieren a un determinado líder no son otras alternativas legítimas dentro de la democracia, sino enemigos del pueblo, enemigos de la nación, enemigos de la patria, servidores de los poderes concentrados, la sinarquía, cualquier cosa, la casta ahora. Claro. Se inventa un epíteto y se engloba bajo ese paraguas a todos los que no se subordinan a ese líder. Bueno, Perón llevó esto al paroxismo en la Argentina a partir del final de su presidencia se acuñó, ya una vez que él había caído mejor, esta palabra gorila, que viene de una película, Mogambo, una película dirigida por John Ford en 1953, que transcurría en África, en un safari, y cuando había unos murmullos, alguien dice, deben ser los gorilas. Bueno, esa película se hizo popular, y en la Argentina, en un programa humorístico de la radio, la revista Dislocada, se la mencionaba también humorísticamente, y eso coincidió en el año 1955 con los rumores de golpe de Estado, y entonces de ahí vino llamar a los antiperonistas gorilas. Lo que pasa es que esta palabra, el peronismo la usó publicitariamente en forma muy eficaz, porque gorila, por un lado, es el no peronista o el antiperonista, pero por otro lado le asignan el sentido de reaccionario. Con lo cual, si uno no es peronista, dentro de la visión peronista clásica, uno necesariamente es reaccionario, una persona antipopular, etc. Bueno, yo trato de demostrar ahí que esto no es así y que se puede ser peronista sin ser reaccionario y se puede ser peronista siendo reaccionario. Y doy algunos ejemplos y lo que trato es de que los que no somos peronistas nos liberemos de esa tara, de ese corsé que nos impide hacer crítica fundada por el temor a que nos endiguen este epíteto tan infamante. Por ejemplo, en un momento cuando hablas de la ciencia, citabas el ejemplo de lo que había pasado con Hussein, ¿no? Y si bien, bueno, en otras etapas eso cambió, lo pones como un ejemplo de no tolerar un pensamiento diferente. Bueno, Hussein, no hace falta aclarar quién fue, una persona de las más extraordinarias que tuvo la Argentina en el campo de la ciencia. Él creo que se recibió, él fue al Buenos Aires, pero creo que, no sé si a los 13 años o 14 ya se había graduado del secundario, se recibió de farmacéutico, inmediatamente de médico, profesor titular de fisiología y premio Nobel de medicina en el año 40 y pico. Cuando el gobierno del 43 interviene en la universidad y reprime a los que no se pliegan a ese gobierno, que es el antecedente del peronismo, él se opone a eso y además estaba a favor de los aliados. Y cuando gana el premio Nobel, el gobierno no lo felicita, no se le da ninguna publicidad ni nada, es decir, pasa al ostracismo. Después va a fundar el CONICET, ¿no? Después de la caída de Perón. Después, también ponías algunos ejemplos con el desarrollo del subte, ¿no? Que había tenido un impulso muy fuerte y que en un momento se estancó, que coincide con este periodo. Es verdad que después tampoco resurgió, pero no sé si... Esos datos me los prestaste vos, que sos el experto en transporte. Yo lo digo como un ejemplo de lo que me parece, y vos sabés mucho más de esto. En los gobiernos populistas se castiga la inversión, porque entre otras cosas se busca un efecto inmediato, un impulso inmediato, con medidas de rápido alcance, y no medidas que requieren muchos recursos y mucho plazo para ver los resultados. Y
Doy el ejemplo del subte que me parece interesante y lo hemos hablado con vos muchas veces. La Argentina, corregime, tiene el primer subte de Latinoamérica en 1913, el subte A, y yo creo que anterior a muchas capitales europeas. Después, en 20 años, subte B, subte C, subte D, hasta el año 40, por ahí aproximadamente, ¿no? Sí, hasta mediados de la década. Hasta mediados de la década. Y ahí se detiene. Recién, a partir de la década del 80, tímidamente, se agrega algo del subte D, de ahora hace pocos años se hace la línea H, pero comparando con lo que había sido esos 20 años, demuestra que la Argentina, la inversión, o sea, la inversión implica pensar a mediano y largo plazo, cayó, y eso es uno de los rasgos típicos del populismo. Hablabas en el libro en distintas partes de Alfonsín. A mí me interesa que Alfonsín puso a Perón y Evita en el Panteón, el cierre del acto del obelisco reivindicando a los grandes muertos, y en distintos momentos tuvo el apoyo de Cafiero, hizo el acuerdo con Menem para la reforma de la Constitución que hoy todos reconocen, inclusive con duales estrategias de gobernabilidad. Entonces, nunca, por más que él sí se opuso muy fuertemente, citás las charlas con Giussani, pero después tuvo una actitud, digamos, de un reconocimiento recíproco de la legitimidad. Exacto, pero eso no implicaba que él negara lo que había sido el peronismo. Claro. Por eso a muchos les sorprenderá que teniendo esa actitud, en esas conversaciones con Giussani, que son de 1987, era presidente, cuando le preguntan, ¿cómo recibió usted el golpe del 16 de septiembre de 1955? Y él responde, como una liberación. Y dice, estaba perseguido, mi familia perseguida. Describe lo que era, para mí, una dictadura bajo una fachada democrática. Ahora, superado ese periodo, bueno, por supuesto que hay que convivir. Y yo en el libro hago críticas duras al peronismo, pero trato en el final de decir, bueno, conservo la esperanza de que esto que hasta ahora ha sido un oxímoron, el peronismo republicano, sea una realidad y el peronismo pase a ser un partido entre otros. Lo que pasa es que en la cultura peronista esto es difícil de concebir porque tienen esta idea movimentista. El movimiento es algo distinto del partido. Ellos dicen como algo mejor, es distinto que es mejor. El partido lo consideran una forma jurídica poco importante. Entonces, pero el movimiento, de esa manera informe, lo que pasa es que lo confunde, o lo confundían, esperemos que esto en el futuro se modifique, con la nación misma, con la patria misma. Por lo tanto, el que no pertenece al movimiento es una patria, es antipueblo, etc. Eso es lo que hay que tratar de determinar, tanto el peronismo como en otras expresiones. Y ahí quería comentarte sobre eso, ¿no? Tanto por el, digamos, algunos que habían tenido una pertenencia en algún momento que cuesta entender desde afuera de la Argentina, habían inclusive sido candidatos por el Partido Justicialista y después hacen una crítica, digamos, muy descalificadora en conjunto y expresidentes inclusive, o actuales ministros. Y por otra parte, el actual presidente, que también vos en el libro, en el final, hablabas de algunas declaraciones que hacían temer un poquito por la división de poderes. ¿Cómo elaborás esta descalificación a la división de poderes, a la aceptación de la legitimidad de los otros que se cuestionaban en el origen del peronismo con la situación actual que se está viviendo hoy? Y yo creo que hay bastante de continuidad. Para muchos, Milei aparece como una figura contraria a toda la cultura peronista. Yo lo veo bastante inserto dentro de esa, veo algunas constantes. Lo que describo ahí en el libro respecto de la actitud de Perón hacia la oposición, hacia las instituciones en general, hacia el Congreso en particular, hacia la justicia. Bueno, todavía Milei no ha tenido la oportunidad ni el poder de hacer nada, pero su posición frente al Congreso, al que llama nido de ratas, su discurso de espaldas al Congreso, su pretensión de que el pueblo lo votó a él y solamente a él, que es el único representante de la voluntad popular, su intención de una democracia plebiscitaria que prescinda de las instituciones, que prescinda de las mediaciones institucionales, como el Congreso y como otros factores. Bueno, todos esos son rasgos populistas.
Claro, un populismo de derecha. Hay algunos que hablaban de ponerse exquisitos por el cumplimiento de la ley, y en ese sentido vos sos constitucionalista. Hay también en pleno debate el uso de la figura de los decretos de necesidad y urgencia, inclusive la pregunta si en un lado vos decís una constante, una continuidad, pero si inclusive no hay un grado todavía más, por ejemplo, incluyendo el cambio de un código, un decreto de este tipo. Es así. Bueno, Milei dictó un decreto, entonces comparan con los decretos que firmaron otros. Bueno, no es un decreto, son 100 en uno. Pues nunca se ve un decreto de esta magnitud. No solo de esta magnitud en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, porque en algunos aspectos uno puede decir había unas razones de urgencia, pero en otros no. Simplemente es que es una política que se considera mejor y la lleva adelante por decreto, sin esperar la sanción del Congreso. Hay que entender que los DNU, algunos dicen, están en la Constitución. Sí, están en la Constitución, pero para limitarlos. Porque lo primero que dice el 99, inciso tercero, que se incorpora en la reforma del 94, a instancia de la oposición, amén, del radicalismo en especial, es que la disposición, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Después establece que en ciertos casos excepcionales, esto se admite, pero solamente por razones de urgencia, con un control inmediato del Congreso. Y ahí algo que te he escuchado decir en distintas instancias, hay una oportunidad para cambiar la reglamentación de la figura constitucional que haga que esta gimnasia se dé de otra manera. El problema es que cuando se incorpora el 91, inciso tercero, en la reforma del 94, no se lo termina de elaborar bien, pero no por, como se dice a veces, por error de técnica legislativa, porque no había acuerdo. El menemismo no quería tener este límite. Entonces, se deja para una ley del Congreso la reglamentación de cuál va a ser la intervención del Congreso y sus efectos. Porque ¿qué es lo más importante acá? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es el efecto del silencio? ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, se dicta un decreto y no es ratificado, el Congreso no interviene, tarda. Bueno, la solución ideal, creo que la más coherente con el sistema constitucional nuestro, es la de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pasa un tiempo, 30 días, desde que se dicta un decreto de urgencia, y si no es ratificado por la legislatura, ese decreto cae. ¿Qué pasó? Esa ley fue la ley 26.122, se sanciona en 2006. La autora, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, primera presidencia del kirchnerismo, presidente Néstor Kirchner. ¿Qué establece? Que los decretos de necesidad de urgencia empiezan a regir desde que son dictados y tienen efecto hasta que no sean rechazados expresamente por ambas cámaras. Con lo cual, un partido que tuviera control de una sola de las cámaras podría gobernar por decreto. Esto está mal, a mi juicio es inconstitucional. Esto es lo que hay que modificar. Y hay muchos proyectos. En ese sentido, lo que pasa es que cuando se hacen por parte de los opositores, cuando llegan al gobierno se olvidan de eso porque les conviene que los decretos tengan este efecto. Vos en el libro, esta idea, ¿no?, de aceptar la legitimidad del otro, decís que en muchos casos se trató de inclinar un poco la cancha con el sistema electoral, con el manejo del acceso a los medios en una determinada época en particular, pero que sin embargo, digamos, sí hubo un reconocimiento con gestos que pueden ser contradictorios, pero sí un reconocimiento a la legitimidad del que ganara, aunque la suerte fuera adversa para el oficialismo. Y eso, digamos, es como una diferencia, por un lado, con Maduro y con Ortega, pero por otro lado también con Trump y con Bolsonaro. Sí, ¿no? sí. Vos te referís a lo que ha sido el kirchnerismo. Sí. En la época del peronismo clásico, digamos, no es que había un poco, era un uso como el que podría haber hecho Maduro o cualquier otro de esos. La oposición prácticamente no tenía ningún tipo de chance de nada. Ahora, con el kirchnerismo, Kirchner como gobernador de Santa Cruz, yo lo señalo en el libro, establece leyes electorales que restringen mucho el accionar de la oposición. En el gobierno nacional fueron más cautos y en verdad, desde el punto de vista retórico, sí tenían expresiones de acercamiento a Maduro y otros, pero no podemos decir, como decían algunos, que la Argentina fuera Venezuela. Quizá era una aspiración de ellos, pero no la podían. Cuando dijo en el 2012, vamos por todo. En los hechos,
no pudo ir por todo. A mí me resultan preocupantes, en ese sentido, algunas actitudes del presidente Milei. Por lo que decía antes, considerar a todos los opositores enemigos, decir que el Congreso es in totum, un nido de ratas, no prenuncia nada bueno eso. Y además desde una minoría, estamos viendo una experiencia inédita. Nunca tuvimos un presidente que tuviera tan minoritario en su representación en ambas cámaras del Congreso. Vamos a ver cómo sale este experimento. Tenemos materia de reflexión para tu próximo libro. Esperemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés.